primera comunión. Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, amigos, a nuestro programa número 38, a este curso para padres y catequistas de primera comunión. Mónica, bienvenida, muchas gracias por tu presencia. No, gracias a vos. Bueno, y hoy iremos rápido porque tenemos muchas cosas para contarles. Como siempre, comenzaremos con la historia sagrada, ya hacia el final de la vida de nuestro Señor, y concretamente veremos su pasión y muerte. Y dice así la historia sagrada. El cortejo avanzaba por las calles estrechas, dirigiéndose una de las puertas que se abrían en la muralla que rodeaba la ciudad. Jesús no daba más. Había pasado la noche en blanco. Estaba desangrado por la flagelación, cubierto de heridas. Cayó vencido bajo el peso de la cruz. Lo hicieron levantar a golpes. De pronto advirtió la presencia de su madre, mezclada con la multitud. Se miraron largamente, poniendo el corazón en la mirada. Un silencio súbito se extendió sobre la escena hasta que un soldado empujó al Señor para que siguiera avanzando. De entre la gente se destacó una mujer valiente, compadecida de Jesús. Eludió la vigilancia, se acercó a él y con su manto le limpió la cara, llena de sangre y escupidas. Esa mujer se llamaba Verónica y su gesto mereció la gratitud del Hijo de Dios. Dos veces más cayó Jesús. Sus fuerzas lo abandonaban y los verdugos temieron que se fuera a morir en el camino. Detuvieron entonces a un hombre que volvía de trabajar en su campo, Simón de Cirene, y le obligaron a cargar con la cruz del Señor. Casi a la rastra recorrió los últimos metros hasta llegar arriba del monte Calvario. Una vez allí, lo desnudaron y lo clavaron en la cruz utilizando 3 clavos. Con 2 de ellos atravesaron sus muñecas, con el tercero los pies. Luego lo levantaron en alto. También crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Eran las 12 del día. Una extraña oscuridad cubrió el lugar. Jesús quedó colgado de sus heridas entre el cielo y la tierra. Sobre su cabeza habían puesto un cartel que decía: Cristo, Rey de los Judíos. La gente se reía de él. Al pie de la cruz estaba María, su madre, de pie. También algunas mujeres y Juan, el apóstol preferido. Nadie más acompañaba al Redentor del mundo. El ladrón crucificado a la izquierda maldecía al Señor porque no lo libraba del tormento que sufría. El crucificado a la derecha le señaló que Jesús ningún mal había hecho, mientras ellos, en cambio, estaban pagando por sus crímenes. Después, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le contestó: Hoy mismo estarás allí. Dimas, el buen ladrón, se había robado el cielo. Ya se iban a cumplir 3 horas desde que Jesús fuera clavado en la cruz. Solo el deseo de sufrir cuando pudiera sufrirse para redimirnos lo mantenía con vida. Miró a su madre y refiriéndose a Juan le indicó: Ahí está tu hijo. Y volviéndose a Juan insistió: Ahí está tu madre. En Juan nos hallábamos representados todos nosotros. De manera que, desde ese momento, María Santísima, Madre de Dios, fue también Madre nuestra. Se acercaban las 3 de la tarde. Jesús se sentía tremendamente solo en los umbrales de la muerte. Tremendamente triste, se dirigió a su Padre. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Agregó después: tengo sed. Un soldado colocó una esponja en la punta de una caña, la empapó en vinagre rebajado con agua y la acercó a sus labios. Murmuró el Señor:
todo está cumplido. En efecto, las viejas profecías referidas al Salvador habían tenido cumplimiento punto por punto. Dios mantuvo la palabra empeñada en el paraíso terrenal. La redención estaba a punto de consumarse. Jesús gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dejando caer la cabeza sobre el pecho, murió. De inmediato, un terremoto sacudió la tierra. Muchos muertos se levantaron de sus tumbas. El velo del templo, que separaba el Sancta Sanctorum del resto de aquel edificio, se dividió por el medio, indicando que Dios ya no estaba allí y que una nueva alianza con todos los hombres, sellada por la sangre de su Hijo, reemplazaba la antigua alianza pactada con Abraham. José de Arimatea, un hombre distinguido, se dirigió a Pilato pidiéndole permiso para retirar el cuerpo de Jesús y sepultarlo. Pilato se lo concedió, ordenando sin embargo que comprobaran antes si el Señor había muerto realmente. En cumplimiento de esa orden, un oficial romano que se llamaba Longinos atravesó el pecho de Jesús con su lanza y del corazón herido brotó sangre y agua. Conmovido, Longinos creyó que Jesús es el Hijo de Dios. Bajaron el cuerpo de Jesús y lo pusieron en brazos de María, su madre. Esta había permanecido junto a la cruz, uniendo sus sufrimientos a los de su Hijo, para así asociarse a la redención. No lejos del lugar de la crucifixión, José de Arimatea poseía una tumba cavada en piedra, donde nadie había sido enterrado. Allí colocaron el cadáver del Señor, luego de lavarlo, envolverlo en vendas y cubrirle la cara con un sudario. Cumplida esta tarea, José de Arimatea, algún ayudante y las mujeres que lo acompañaban corrieron una pesada roca y cerraron con ella la entrada de la tumba. Anochecía. Mónica, y a modo de objetivo, ¿qué es lo que podemos destacar? Tenemos que destacar primero que nosotros como Verónica debemos reparar las ofrendas que sufre Jesús con actos de desagravio, como Simón de Cirene ayudarlo a llevar la cruz con espíritu de penitencia y acompañarlo como María Santísima. ¿Y qué más? Como Juan ver en ella nuestra Madre, como Dimas practicar la virtud de la esperanza confiando en alcanzar el cielo, cualquiera haya sido nuestra vida hasta ahora. Y como José de Arimatea, aprender a sacar la cara por el Señor cuando sea preciso. También. Segundo, insistir también respecto a que en cada misa se repite el sacrificio del Calvario. Muy bien. La verdad que los objetivos son muy buenos, ¿no? Volvemos a repetir, como la Verónica, debemos reparar las ofrendas. Actos de desagravio es pedir perdón por los que no piden perdón, o pedir perdón también por los propios pecados. Como Simón de Cirene, ayudarlo a llevar la cruz, llevando la cruz que cada uno ha recibido. Como María, nuestra Madre del Cielo, como Juan, en fin, vamos a pedirle a nuestra Madre que también cada uno de nosotros sepamos llevar la cruz que el Señor nos ha dado a cada uno. Bueno, y las verdades del compendio que comentaremos hoy en esta lección y en la siguiente son sobre la Iglesia fundada por Jesucristo. Son los números 147 a 176 los que veremos hoy, que enuncia como título Creo en la Santa Iglesia Católica y como primer subtítulo La Iglesia en el designio de Dios. Mónica, a modo de definición, ¿qué es lo que nos dice el compendio sobre qué es la Iglesia? La Iglesia es el pueblo de Dios que convoca a todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. Entonces nos incorporamos a la Iglesia de Jesucristo por la fe y recibiendo el bautismo. El bautismo, el primero de los sacramentos. En la Sagrada Escritura se utilizan muchas imágenes de la Iglesia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se prefieren imágenes ligadas al pueblo de Dios, ¿no? En cambio, Mónica, las imágenes del Nuevo Testamento
Son aquellas vinculadas a Cristo como cabeza de este pueblo, que es su cuerpo, y las imágenes sacadas de la vida pastoril, como redil, grey, ovejas, agrícola, campo, olivo, viña, de la vida de la construcción, como morada, piedra, templo, y de la familia, esposa, madre, familia. Al hablar de imágenes nos estamos refiriendo a justamente algo que se asemeja a la iglesia, se compara a la iglesia con un redil, en el cual las ovejas somos nosotros, se compara a la iglesia con una construcción, donde la piedra fundamental es Cristo, y nosotros somos piedras vivas, etcétera, etcétera, ¿no? Nos dice el compendio claramente que la iglesia tiene su origen y realización en el designio divino de Dios. Fue preparado en el Antiguo Testamento con la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Fue fundada por el mismo Jesucristo. Y fue realizada sobre todo mediante su muerte redentora y su resurrección. Más tarde, Mónica, se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. Por eso la iglesia no es una invención de los apóstoles, no es que se reunieron y dijeron, bueno, a ver qué podemos hacer para continuar con este bellísimo mensaje de Jesucristo. No, podría haber sido una buena idea los apóstoles, pero no fue así. La iglesia la fundó Jesucristo y como veremos quiso poner a Pedro como fundamento de su iglesia. La misión de la iglesia, Mónica, es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios. Muy bien, la iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este reino de salvación. Y también es misterio en cuanto que en su realidad visible se hace presente y operante una realidad espiritual y divina que se percibe solamente con los ojos de la fe. Muy bien, y la iglesia también es sacramento universal de salvación. Si los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Jesucristo para santificarnos, la iglesia también es sacramento, porque la misión de la iglesia fundamentalmente es ayudar a los hombres a ir al cielo. Por eso Jesucristo nos quiso dar su iglesia, para que su iglesia, con los medios que Dios le dio, fuera realmente un sacramento de salvación para los hombres. Muy bien, otro título. La iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Entonces, Mónica, la iglesia es el pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo. Muy bien, eso lo dice la Lumen Gentium en su capítulo número 9, ¿no? Este pueblo del que se llega a ser miembro mediante la fe de Cristo y el bautismo tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión la de ser sal de la tierra y luz del mundo, por destino el reino de Dios ya iniciado en la tierra. Muy bien, entonces es un pueblo de Dios que participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto ofrece sacrificios espirituales. También es pueblo de Dios y participa de su oficio profético, y lo hace cuando se adhiere a la fe de Jesucristo, la profundiza y la testimonia. Y también participa de la función regia, o sea, de Jesucristo como rey. ¿Y cuál es la característica del reinado de Cristo? El servicio. Por eso la iglesia participa de la función regia de Cristo con el servicio. También la iglesia es cuerpo de Cristo porque une consigo íntimamente a sus fieles. Sabemos que la iglesia es un pueblo y un pueblo que está unido, formamos una comunión, y esa comunión, sobre todo, esa común unión es en la Eucaristía. Unidos en la Eucaristía formamos un solo cuerpo que tiene a Cristo como cabeza. Sabemos que la iglesia vive de Él, en Él y por Él. También decimos que la iglesia vive de la Eucaristía, en la Eucaristía y por la Eucaristía. La Eucaristía es lo más sagrado que tiene la iglesia. Es la iglesia de la Eucaristía, la nuestra, ¿no? Muy bien. Mónica, ¿y la cabeza y los miembros? Como si fueran una sola persona mística, nos dice Santo Tomás de Aquino. Llamamos a la iglesia esposa de Cristo porque el mismo Señor se definió a sí mismo como el esposo. Exactamente, muy bien. Entonces Cristo se entregó por ella
para purificarla con su sangre, para santificarla y hacerla madre fecunda de todos los hijos de Dios. La Iglesia también es llamada templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu vive en ella. Muy bien, y el Espíritu Santo entonces edifica la Iglesia en la caridad. Con la palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes y los carismas. ¿Y qué son los carismas? Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo concedidos a cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y en particular para la edificación de la Iglesia, a cuyo magisterio compete el discernimiento sobre ellos. O sea, son unas particulares gracias que Dios da a los hombres para cumplir su misión. Los carismas que da el Espíritu Santo de la Iglesia son de los muy variados, en las personas y también en las instituciones. Se dice, bueno, tal institución tiene tal carisma. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el Espíritu Santo infundió, digamos, esta misión o para que diera este mensaje de esta perspectiva sobre el Evangelio. Muy bien, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Mónica, la Iglesia es una porque... Porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios, como fundador y cabeza a Jesucristo, que estableció la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo, como alma al Espíritu Santo, que une a todos los fieles en la comunión en Cristo. Muy bien, también la Iglesia es una porque tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, tiene una común esperanza y la misma caridad. Esta única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, gobernada, como hemos dicho, por el sucesor de Pedro y por los apóstoles. Y respecto, Mónica, de las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la plena comunión con la Iglesia, se hallan muchos elementos de santificación y verdad. en ellos encontramos efectivamente semillas de verdad, así le gustaba decir al Papa Juan Pablo II, ¿no? Pero, como vos decías, todos estos bienes proceden de Cristo e impulsan hacia la unidad católica. Exactamente, muy bien. Entonces los miembros de estas iglesias, incorporados a Cristo por el bautismo, son nuestros hermanos separados. Y la Iglesia busca restablecer esta unión que es un don de Cristo, esta unión que es un llamamiento del Espíritu y que concierne a toda la Iglesia y se actúa mediante, Mónica, la conversión del corazón, la oración, el recíproco conocimiento fraterno y el diálogo teológico. Estos son como los caminos que nos dice el compendio que tenemos que realizar para conseguir esta unión. Qué lindo que es el camino, ¿no? La conversión del corazón de todos, la oración, cuánto estamos rezando por esta unión con nuestros hermanos separados, por el recíproco conocimiento fraterno y el diálogo teológico. Muy bien, Mónica, la Iglesia es santa porque... Porque Dios es santísimo, Dios santísimo es su autor, Cristo se ha entregado a sí mismo por ella para santificarla y hacerla santificante. El Espíritu Santo la vivifica con la caridad. También es santa la Iglesia porque en ella se encuentra la plenitud de los medios de formación, de medios de santificación. Y también es santa porque en su seno cuenta con María Santísima y tantas personas que han llevado una vida santa. La santidad de la Iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos, o sea, la Iglesia nos llama a todos a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Muy bien, Mónica, la Iglesia es católica, es decir... universal. ¿Y qué más? La Iglesia anuncia la totalidad y la integridad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación, es enviada en misión a todos los pueblos. Muy bien, es católica, toda la Iglesia particular, especialmente la diócesis y la eparquía, que está formada por la comunidad de los cristianos que están en comunión en la fe, en los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica y con la Iglesia de Roma. Todos los hombres, de modos diversos, pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios. Por eso la Iglesia es misionera y está llamada a buscar a todos los hombres. Y todos los hombres están llamados a buscar la verdad. O sea que encontrando a la verdadera Iglesia, lo que hay que hacer es abrazar esa fe y vivir conforme a ella. Muy bien, la Iglesia está plenamente incorporada a la Iglesia. ¿Quién está plenamente incorporado, Mónica, a la Iglesia Católica?
quien poseyendo el Espíritu de Cristo se encuentra unido a la misma por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Eso se llama estar en plena fe, cuando está en perfecta unión. Y los bautizados que no realizan plenamente dicha unión católica están en cierta comunión, aunque imperfecta. La Iglesia Católica se reconoce en relación con el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, su pueblo elegido. Evidentemente nosotros de allí nos hemos nutrido y hemos recibido toda la antigua alianza. Dios se ha manifestado de una manera tan amorosa a ese pueblo elegido, ¿no? Al pueblo judío pertenecen la adopción como hijos, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, los patriarcas. De él procede Cristo según la carne, como para no tener amor y estar tan agradecido, ¿no? Por eso la fe judía también es ya una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Y respecto de la unión de la Iglesia con las religiones no cristianas, podemos decir que, en fin, todo bien que existen estas religiones vienen de Dios. Dios es quien da todo bien, y por eso la Iglesia Católica, Mónica, reconoce que cuanto de bueno y verdadero se encuentra en las otras religiones viene de Dios, es reflejo de su verdad, puede preparar para la acogida del Evangelio y conducir hacia la unidad de la humanidad en la Iglesia de Cristo. Esa afirmación tan antigua y tradicional, que fuera de la Iglesia no hay salvación, ¿qué significa? Significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza por medio de la Iglesia, que es su cuerpo. Exactamente. Por lo tanto, no pueden salvarse quienes, reconociendo la Iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entran y no perseveran en ella. Bueno, gracias a Cristo y a su Iglesia pueden alcanzar la salvación todos aquellos que, sin culpa alguna, ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios bajo el influjo de la gracia. Muy bien, la Iglesia debe anunciar el Evangelio en todo lugar porque Cristo lo ha ordenado. ¿Y qué dice Mateo en su capítulo 28? Dice, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este llamado al apostolado se lo dejó Jesucristo a los apóstoles, pero allí estábamos todos presentes, todos somos los que estamos llamados a llevar la verdad de Jesucristo. La Iglesia es apostólica por su origen, ya que fue construida sobre el fundamento de los apóstoles, por su enseñanza, que es la misma de los apóstoles, por su estructura en cuanto es instruida, santificada y gobernada hasta la vuelta de Cristo por los apóstoles, gracias a sus sucesores, los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro. Muy bien. Jesús, el enviado del Padre, llamó a 12, que los eligió, los formó y luego los envió a que llevaran este mensaje. La acción apostólica es la transmisión justamente del sacramento del orden y de la misión y de la potestad de los apóstoles a sus sucesores, los obispos. Y gracias a esta transmisión, la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen. Mónica, estamos a 3 minutos, así que vamos a hacerlo muy rápido, en pocas palabras, tus consejos. Muy rápido, pero es importante que lo tengamos presente. Las personas somos una unidad, cuerpo, mente y espíritu. Nuestra naturaleza es humana, a diferencia de los ángeles, que los ángeles fueron creados, son seres puramente espirituales. Entonces aquí viene el tema. A veces cuando fallece una persona que es muy querida, o sobre todo si es niño, si es joven, si es un bebé, se suele escuchar, bueno, ahora hay otro angelito en el cielo. Con todo cariño les cuento, tenemos que corregir esto que es un pequeño, o no sé si tan pequeño, error doctrinal, porque la persona, su naturaleza es humana y al fallecer no se convierte, no se transforma en un ángel. En tal caso pasará a ser un santo, tal vez particular, porque esa persona para sus seres queridos está más cerca de Dios. Tampoco indica que sea un santo de los del santoral, pero quiero que se entienda, cometemos un pequeño error que nosotros como catequistas tenemos la obligación y la responsabilidad de corregir. ¿Sí? Padre Juan María. Es verdad. Y esos errores pequeños, como a veces algunos también hablan de algunas pseudo devociones, ¿no? Yo soy muy devoto de la difunta Correa o del Gauchito Gil, y cosas que escuchamos, hacer el esfuerzo de ir corrigiendo y explicando. Bueno, y en pocas palabras vamos a ver qué nos
lo que nos dice la instrucción del misal romano. Hoy hablaremos de las vestiduras sagradas, típica cosa que a los chicos les interesa muchísimo y que el catequista vale la pena que se detenga, ¿no? Para explicar, bueno, por qué los colores, cuál es el significado, cuál es la fecha. Entonces, primero nos cuenta cómo, en fin, según, digamos, la diversidad de ministerios, también hay unas vestiduras especiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el alba es característica que se utiliza siempre el sacerdote sobre la capilla, sobre la casulla, perdón, antes de celebrar la misa, que también nos dice el compendio que si no cubre de todo el cuello puede utilizarse con un amito, ¿no? O sea que es la vestidura propia del sacerdote y no se puede reemplazar con el hábito talar o con alguna otra prenda litúrgica. Después la dalmática es para los diáconos, también los acólitos pueden usar el alba, y después vienen algunos consejos a la hora de la confección, como tiene que ser realmente hechos con calidad, tiene que tener dibujos acordes, digamos, a la liturgia. Nos explica para qué se utiliza cada uno de los colores, el blanco en determinadas fechas, el rojo, el verde, que no vamos a explicar ahora, pues estamos a punto de terminar, el morado, el violeta, el negro, que se puede utilizar en las misas de difuntos, y el rosado, que en muy pocas oportunidades en el año se utiliza. Los días de mayor solemnidad, las prendas litúrgicas, las vestiduras litúrgicas pueden ser confeccionadas o utilizarse con materiales más nobles, ¿no? Bueno, y la instrucción del misal romano nos habla del uso de los misales, y nos habla de cómo en el tiempo litúrgico hay determinadas fiestas, ¿no? Y así vamos acompañando al Señor durante toda su vida. Esto se los recomendamos que lo lean con mayor detenimiento por su cuenta, porque es muy enriquecedor. Nos despedimos porque ya es la hora y les envío mi bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. La Iglesia, el Papa y el Catecismo son los fundamentos de esta catequesis de